Sus competidores son pues toda una gama de productos muy acreditados y con gel claim que existen en el mercado, como pueden ser los betaglucanos o el psyllium o otros muchos, y ahí es donde tienen su nicho, que generalmente lo utilizan no ya por el efecto bífidos, sino por la posibilidad de, o sea, la característica de, al ser incluidos como fibra, el poder usarlo. Su nicho es en aquellos productos donde los otros ingredientes que ya tienen gel claim y que tienen una mayor tradición no pueden adicionarse, como mencioné antes, en determinados productos líquidos. Compite, de eso dentro de fibras, en el término de microbiota, compite con los probióticos, que quizá tengan incluso más potencial, me refiero en cuanto a salud intestinal, probablemente. Y, naturalmente, compiten pues, con los otros, aquí tenemos una lista de los más establecidos en el mercado, con ácidos grasos, con bioactivos, con los phytochemical, con los antioxidantes, con las vitaminas, como ingredientes. Esto sería una relación de aquellos ingredientes que son más comunes para enriquecer alimentos. La fibra supone aproximadamente el 50% o más cuantitativamente en el mercado de ingredientes, y en ese un pequeño subapartado sería el de los oligosacáridos o prebióticos. Eso en el marco de los ingredientes. Si miramos a la dieta, pues nosotros la ingesta, los prebióticos o los non-digestible oligosaccharides, que es otra terminología que se utiliza mucho, o sea, estos oligosacáridos están en alimentos comunes de nuestra dieta. Aquí tenemos una relación de ellos, legumbres, alguna alcachofa, cebolla, ajo, etc. Entonces, estos son los contenidos expresados en tanto por ciento de materia seca, y quizá más que el contenido específico, estos son fuentes, digamos, los alimentos vegetales que mayor cantidad tienen de oligosacáridos, quizá sea más indicativo la cantidad, la ingesta diaria. La ingesta diaria la estimamos en el orden, en España, de 1,5 gramos persona día, aproximadamente. Eso nos da una idea de cuál es la magnitud, digamos, de los oligosacáridos dentro de la dieta, frente a la fibra, que suelen ser 20 gramos. O sea, los oligosacáridos suponen pues, entre el 5 y el 10% de la ingesta de fibra diaria en nuestra dieta. Los oligosacáridos también los encontramos en nutrición cuando hablamos de carbohidratos. Hay dos, de una forma simplificada, tenemos dos grupos: el grupo de carbohidratos digestibles, que son glucosa, fructosa, sacarosa, etc., y fundamentalmente almidón, que se absorben en el intestino delgado y tienen una incidencia en el índice glicémico y en la demanda de insulina, etc. Y luego hay un grupo de carbohidratos no digestibles, si lo miramos desde el punto de vista de carbohidratos, que son la fibra, polisacáridos fundamentalmente, el almidón resistente que he mencionado antes y los oligosacáridos. Estos no se absorben, fermentan en el colon, tienen también un efecto calórico que no se contabiliza, digamos, a la hora de etiquetado de alimentos, pero que también es significativo, es de 1 a 2,5 kilocalorías por gramo de fibra o de oligosacárido en este caso. El 1 y el 2,5 varía según la proporción, la fermentabilidad. Cuanto más fermentable es, mayor es el número de calorías, obviamente, y si es un tipo celulósico, una fibra tipo celulósica, la fermentación es pequeña y estamos alrededor del 1. También nos encontramos los oligosacáridos o los prebióticos en la definición de fibra. La definición de fibra, tal como la conocemos, o vamos, con su implicación nutricional y fisiológica, se estableció en los años 70, muy conocido por el doctor Trowell, y se definió como los polisacáridos en aquel momento. Los polisacáridos y la lignina, o sea, la parte de las paredes celulares de los vegetales que no se digiere por las secreciones endógenas del intestino humano. Esta definición pues, ha seguido vigente prácticamente, ya podemos decir, todo el siglo pasado, y después ha habido una tendencia a ampliar la definición
para incluir dentro de fibra otra serie de componentes que no son polisacáridos. Incluso cuando aquí hablamos de polisacáridos, inicialmente decía polisacáridos excepto almidón, ahora ya incluir otro tipo de polisacáridos y otro tipo de sustancias que incluso no son polisacáridos o no son carbohidratos y que también llegan al colon y tienen su incidencia importante, digamos, o que puede ser importante en el mantenimiento o en el equilibrio de la microbiota. Entonces, ya por citar una definición ya más actualizada, es la de la ACC del año 2001, que también está ya aceptada también en el Codex Alimentarius, van en exacta línea, y es donde incluye ya no dice carbohidratos, sino carbohidratos y otros compuestos asociados, otros compuestos de plantas asociados, pero ya menciona expresamente polisacáridos, oligosacáridos, añade ya oligosacáridos, y abre la ventana a otros tipos de sustancias asociadas a las plantas. No es este el foro, vamos, el momento por el tema, pero sí yo diría que tanta importancia, aquí entran, por tanto, centrándome en el tema, entran desde el año 2000, vamos a decir, desde este siglo, los oligosacáridos, hay consenso científico en incluirlos dentro del término de fibra, que ha sido una batalla dura porque inicialmente no se admitían nada más que constituyentes de paredes celulares y constituyentes macromoléculas, ¿sí? O sea, ha habido un paso para incluir otro tipo de componentes. Y dentro de estos compuestos, que es lo que mencionaba antes, asociados a las plantas, yo citaría antioxidantes, sobre todo antioxidantes polifenólicos. ¿En qué sentido? Pues nosotros hemos visto que la fibra, además de todas las funciones que tiene, es un transportador de antioxidantes al colon. Hay datos experimentales suficientemente contundentes para demostrar que, además de los metabolitos conocidos de fibra, se liberan polifenoles que también son degradados por la flora intestinal, que producen un estatus antioxidante en el colon y que puede tener, pues que aquí ya hay pocos estudios para ver qué efectos tiene, pero sin embargo las cantidades de antioxidantes que nuestros 20 gramos de fibra llevan diariamente al colon van acompañados por una cantidad importante también, probablemente del orden de 1 gramo o superior, de antioxidantes que hasta ahora no han recibido atención me refiero ni científica, pero que son un punto, pues yo creo que de desarrollo próximo futuro. Bien, pues entonces la fibra, como he dicho, tiene dos fracciones, la insoluble y la soluble, según la estructura molecular, y el caso de los, digamos ya, esta es la clasificación, vamos, los constituyentes más clásicos de la fibra soluble, que son pectinas, gomas, galactomananos, etcétera, y ahora ya incluimos, que lo he señalado ahí abajo, desde el año 2001, los oligosacáridos. O sea, que digamos que los oligosacáridos son un constituyente de la fibra y son una parte de la fibra soluble. Que la fibra soluble, recordemos, es minoritaria. Suele ser el 20 o el 20-30% de toda la fibra que ingerimos en un día. También encontramos los oligosacáridos desde otra aproximación cuando vamos a ver qué sustratos entran en el colon diariamente. O sea, digamos, cuando decimos mantenimiento de la microbiota, pensamos en fibra que sería el primer apartado aquí, que es los polisacáridos no amiláceos y lignina, que es la definición de fibra. Pues se estima que cada día en el colon humano entran entre 18 y 22 gramos, los 20 de media, de fibra. Pero además entra almidón resistente, que es el que he mencionado antes, que ya está incluido no como ingrediente, sino simplemente en el procesado de los alimentos, que son entre 5 y 10 gramos. Llega una cantidad también significativa e importante de proteína resistente, proteína que no se digiere. Llegan los oligosacáridos, entre 1,5 y 4 gramos, según el tipo de dieta y de suplementos, etcétera. Llegan polifenoles, compuestos polifenólicos, que mencionaba antes, y otra serie de compuestos no tan minuciosamente identificados, como son compuestos de mallar, aditivos, aminoazúcares, polioles, etcétera. Y, naturalmente, sustancias endógenas, que son una cantidad. De tal forma que se estima que en el colon humano entran diariamente
digamos decir, occidental, entre 45 y 60 gramos de sustratos, de los cuales la fibra es solamente una parte, si la entendemos por fibra. Hay otra tendencia a considerar que fibra es todo esto, la suma de todo, no ya sin distinguir entre tipo de componentes.